Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que él era Jesús el Cristo. Amén. Cierre sus ojos, Padre Santo. Y este es el último tema del Espíritu Santo que vamos a hablar esta semana, ¿cierto? El martes, el jueves, hablamos sobre el Espíritu Santo. Y interesante es saber que el Espíritu Santo está en todo lo que hacemos, en todo paso que damos, en todo, digámoslo así, trabajo, momento, tiempo, lugar. El Espíritu Santo está en todo, porque Él lo conoce todo. Los inconversos no tienen el Espíritu Santo. Los inconversos tienen el Espíritu Santo como el veedor de sus obras, como el que juzga sus obras, para, digámoslo así, sumarlas para el día del juicio, para el día de la condenación. Pero sobre los que le temen, el Espíritu Santo no está sumando las obras malas, sino que está tratando de ayudar al creyente para que ande en obras buenas, ¿cierto? Amén. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, verso 8, ¿cierto? El Espíritu Santo lo toma usted y lo pone en buenas obras, lo pone en obras de las cuales lo va a ejercitar en ellas para que usted ande en esas obras. Un camino preparado desde antes de que usted naciera, un camino preparado desde antes de la fundación del mundo. Y entonces usted va a entender que el Espíritu Santo está actuando en nosotros todos los días, todos los días. El apóstol Pablo a Romanos les dice, porque los romanos eran todos mundanos, ninguno conocía a Jehová. Y entonces, como ninguno conocía a Jehová, el apóstol Pablo le dice, como yo le dijera a ustedes hoy, como el Señor nos dijera a todos nosotros hoy, porque todos nosotros éramos mundanos, no conocíamos a Dios, venimos del paganismo, de la idolatría, somos gentiles. Y el apóstol Pablo les enseña a los romanos desde el capítulo 1. En el capítulo 1 les dice quién es Jesucristo, ¿cierto? Jesucristo. Les dice en el capítulo 1, verso 16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, les habla de Israel, y también al griego, les está hablando a los romanos, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe ¿qué? Vivirá. ¿Quién vive por la fe? El justo. El justo. Primero vive en lo eterno y luego vive en lo físico. No se puede vivir primero en lo físico y luego en lo eterno. Así no funciona Dios. Dios funciona: primero practicas lo eterno y Dios se encarga de lo físico. Porque el justo por la fe vivirá, es la fe en lo eterno. Buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán ¿qué? Añadidas. Ah, es que yo quiero. No, primero lo eterno. Y ya les he enseñado. A la viuda
al flujo de sangre, al paralítico, le dijo, tus pecados se te son perdonados. Jesucristo trabajó primero en lo eterno. ¿Y quién es este que quiere y se cree Dios para perdonar pecados? Y como Jesús conocía los pensamientos de ellos, dijo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, a este le digo, toma tu lecho, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El Señor siempre quiere trabajar en lo eterno primero. Por eso cuando alguien anda en el Espíritu de Dios, tiene que andar en lo eterno. Usted no ve, pero cuando el Señor lo ve andando a usted en las cosas de Él, no lo ve andando sobre este piso. ¿Me escucha bien? El Señor no lo ve andando sobre este piso, ni con esta ropita costosa, no. No, el Señor lo ve a usted y la Biblia dice, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne van en contra del Espíritu y los del Espíritu contra la carne, para que no hagáis lo que quisieres. Dios siempre quiere que usted haga lo de Él y la carne siempre quiere que usted haga lo del mundo. El problema aquí es que la carne nunca se convierte. Muélala como quiera, pásela, échele aliños y sigue oliendo a carne. ¿Sí o no? La carne nunca se convierte. Por eso la carne hay que someterla a la autoridad del Espíritu Santo de Dios. Y cuando la sometemos a la autoridad del Espíritu Santo, entonces podemos andar en el Espíritu. Y entonces cuando usted está andando en el Espíritu, Dios no lo ve con esa ropita, ni lo ve en este pisito viejito de casi 150 años, sino que lo ve andando hoy mismo en lugares celestiales en Cristo. ¿Cuáles son los lugares celestiales? Donde Dios tiene su trono, ahí está andando usted cuando obedece a la palabra de Dios. Usted no ve, pero esto está rodeado de ángeles aquí, aunque no nos ayudan porque no tienen necesidad de ayudarnos, pero está lleno de ángeles aquí a su alrededor. Pero los ángeles están observando al que está en medio de nosotros, y en medio de nosotros está el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Libertad. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios? Sea libre. Sea libre. ¿Cierto? Porque siempre miramos hacia arriba, que somos humanos. La Biblia dice que el Seol está abajo y que tiene la boca abierta para tragar, y que tiene una boca abierta que nunca se sacia, porque los que van a ser condenados son como las arenas del mar, pero los salvos son un remanente pequeño. Entonces cuando hablamos del Seol está abajo, entonces siempre hablamos del Seol abajo, pero cuando hablamos del campo espiritual no hay cielo arriba, ni hay trono arriba, ni hay Dios arriba. ¿Sí me escucha bien? Cuando hablamos del campo espiritual, el trono está aquí. Es un trono inconmovible. Cuando hablamos del trono espiritual, el cielo está aquí. Por eso los israelitas no pudieron entender cuando Jesucristo dijo, Galilea los gentiles, ¿cierto? El reino de Dios se ha acercado. ¿Qué se acercó? Se acercó Jesucristo con su evangelio. El que tiene a Jesucristo tiene el reino. ¿Cuántos tienen el reino? Amén. El que tiene el evangelio tiene el reino de los cielos y el reino de su amado Hijo. Entonces cuando hablamos del campo espiritual tenemos que discernir por medio del entendimiento qué es lo que nosotros tenemos aquí. Cuando usted tiene algo acá, usted tiene que decir, yo tengo aquí mi ropa, mi familia, mis bienes. Pero cuando usted se mete en lo espiritual, usted alcanza a percibir que hay algo más grande en lo espiritual que en lo físico. Porque lo que tiene físico no le alcanza sino para vivir aquí. Las huacas de los indios, todos se enterraban con huacas, con su oro, y hasta la familia la enterraban viva porque iban de viaje. ¿Usted sabía o no? Los indios enterraban con todos sus hijos
Cuando era el cacique decía, no, yo me voy de viaje con todos ellos, y los enterraban vivos ahí, les echaban todo el oro, y por eso las huacas hoy en día se encuentran ahí con toda la familia indígena, porque ellos pensaban que iban a un viaje. Y se enterraron con el oro, con las piedras preciosas. Ahí está el oro, ahí están las piedras preciosas. Porque eso no trasciende a la eternidad. ¿Me escucha bien? Y lo que no trasciende a la eternidad hay que ponerlo en segundo lugar. Si usted tiene un noviecito, eso no trasciende a la eternidad. Busca a Dios primero. ¿Cierto? Porque ese noviecito, esa noviecita es símbolo de sexualidad, de atracción, de problemas, de dificultades. No que no lo pueda tener, pero aférrese primero a lo espiritual. Buscad el reino de Dios y su justicia. Y lo que los judíos no podían entender fue lo que Jesucristo les dijo. Qué bueno es Jesucristo, ¿no? Jesucristo les dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Pero para poder entrar al reino de los cielos hay que dejar al mundo con todas sus obras. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Por eso solo 12 inicialmente le creyeron. Porque ¿quién es capaz de dejar todo eso tan bueno? ¿Usted cree que el pecado es bueno? El pecado es delicioso. ¿No? Claro, oiga, el pecado es bueno. Eso no me venga con una falsa humildad. El pecado es bueno. La carne quiere alimentarse de pecado, y el pecado sacia la lujuria de la carne, el deseo de la carne. Si usted dijera esta mañana, el pecado no es bueno, yo lo veo ahí con 2 alitas, una aureola, y se nos apareció un ángel. El pecado es bueno para alimentar la carne, pero lleva a la condenación. Pero el espíritu es mejor. ¿Cierto? Lo espiritual es mejor. ¿Por qué? Porque a pesar de que estamos en la carne, la Biblia dice que el apóstol Pablo, estamos en la carne, pero no vivimos según la carne. Vivimos según el espíritu. ¿Por qué vivo según el espíritu? Porque la ley de la carne me lleva cautivo a la ley del pecado. Y hay una ley, que el pecado está en mis miembros, en mis ojos, en mi mente, en mis oídos, en mi boca, en mis manos. Pero hay otra ley, que si me meto en lo espiritual, el pecado pasa a un segundo plano. Si a mí no me dijeran que hay Espíritu Santo y que hay eternidad, yo no estaría en la iglesia. Pero como el Espíritu Santo es el que me ayuda a estar aquí y tengo una promesa eterna, yo estoy aquí en la iglesia por fidelidad a Dios. Pero ustedes dicen, viva bueno, no hay nada después de la muerte. Usted puede vivir bien o mal, pero no hay nada después de la muerte. ¿Usted qué hace? Y en la suelta se desemboca su... Pero cuando usted dice, viva bien, porque Jesucristo viene a salvar. Amén. O a condenar. ¿Qué es mejor decir? A ver, Antonio, tú quieres preguntar, ¿qué es mejor decir? ¿Casi me salvo o casi me pierdo? Casi me pierdo. ¿Cierto? Está en el bordito, casi me pierdo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿A cuántos ha amado Jesús en esta mañana? Dale un aplauso al amor de Jesús. Ese amor es incalculable, ese amor es indescriptible. Aleluya. Nos llamó para su salvación eterna. Cuando alguien anda en el Espíritu, tiene que tomar. Mira lo que Jesús le dice a Pedro. Pedro, ¿qué dice la gente que soy yo? Él dijo,
Algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista. Y el Señor le dijo: ¿y ustedes qué dicen? Ninguno dijo nada. Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que Viviente. Y Jesús le dice: uy, Pedro, ¿qué es eso? ¿Cuántos creen que Jesucristo es Dios? Amén. Y se dice: uy, ve, me reconocen. Aquí diría el Señor: me reconocen, ¿cierto? Pero el pucho de marihuana que se fuma aquel no me reconoce. La grosería que dice aquella no me reconoce. No es solo reconocerlo de labios, sino de una vida íntima. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Y parafraseando, le dice: y yo también a ti te digo que tu nombre es Pedro. Pedro significa Petra, Petros. Y los católicos no han entendido la frase. Tu nombre significa Petros. Y Jesús, mirándose a él, dijo: y sobre esta Petra, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero mire la potestad que le entregó a Pedro a los apóstoles: y a ti te daré las llaves. Cuando alguien tiene la revelación de que Jesucristo es Dios, tiene las llaves. Amén. Que Jesucristo es el Espíritu Santo, tiene las llaves. Amén. A ti te daré las llaves. ¿De qué le doy las llaves? Del reino. ¿Cuántos tienen las llaves del reino hoy? Amén. ¿Quién se las entregó a usted? Jesucristo. Jesucristo. Su Espíritu Santo lo entregó. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que él era Jesús el Cristo. Tremendo, ¿cierto? Tremenda promesa. ¿Cuántos tienen las llaves? Amén. A ver, ¿cuántos tienen las llaves? Amén. ¿Sí las tienen? Amén. Amén. Que no le pase lo de Pedro. Al ratico Jesús dijo: yo voy a morir. Y Pedro le dijo: Señor, ten compasión de ti mismo. Y Jesús, después de entregarle la llave, dijo: apártate de mí, Satanás. ¿Sí escucha bien la magnitud del problema? El Señor le entrega todo a usted, pero luego usted se vuelve a hacer las obras del diablo. Y entonces dice: bueno, ¿cómo así, no? No estaba confesando pues que tiene las llaves. No estaba confesando pues que es alguien. Aparte, Señor, ten compasión de ti mismo, no mueras. Quítate delante de mí, Satanás. Le dijo Satanás a Pedro: qué pecado de Pedro. Me eres tropiezo, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de la tierra. Muchos quieren Espíritu Santo, muchos quieren poder, muchos quieren bendición, pero siguen estando en un estado intermedio. Después de que Jesucristo lo subió por ahí, wow, hijo de Jonás, digan wow, hijo de Jonás, bienaventurado eres porque no te lo reveló. Oiga, le digo: mi Padre se metió dentro de ti, el Espíritu se metió dentro de ti y te volvió una revelación tremenda. Eres un duro. Y porque eres un duro, yo le voy a entregar a usted las llaves del reino. Pero por allá dice: voy a morir. No, no muera. Dejó de ser duro. Cuando usted echa fuera un demonio, cuando usted ora por alguien y sale a la calle y empieza a hacer las obras de ese alguien y empieza a hacer lo que las demás personas hacen,
ese poder se debilita y se desaparece. Amén. Bueno, cuando el Espíritu de Dios entra en una persona, alma, míreme, ¿se está leyendo la Biblia? Sí, bueno. Cuando el Espíritu de Dios entra en una persona, esa persona se vuelve vaso de Dios, casa de Dios, morada de Dios en el Espíritu. Pero cuando esa persona descuida de meter a Dios ahí y no reclama la fuente de agua viva, no come pan del cielo, esa casa vuelve a ser peor que como era, porque después de ser casa de Dios se vuelve morada de maldad y cueva de ladrones. Y me decía una cuñada, yo desde que estoy yendo allá me ha ido muy mal. A mí me iba muy bien y desde que empecé a ir me va muy mal. Pero es que iba cada mes. Te voy a explicar. En un día como hoy, Jesús rompe cualquier cadena. El Espíritu de Dios rompe cualquier posesión. Escucha. Amén. Pero Satanás tiene un poder limitado, pero sobre usted tiene mucho poder, sobre usted. Entonces cuando usted viene al culto, Dios lo libera, lo bendice, lo consagra, lo purifica, y usted se demora 15, 20 días, un mes para venir, ya no hay fuerzas para usted resistir los ataques del diablo, y esa morada se convierte en morada de maldad. Y la Biblia dice, y el postrer estado de este es peor que el primero. Y entendamos el texto. Cuando usted era mentiroso y vino al culto y dejó de platicar la mentira y deja de venir al culto, vienen 7 espíritus peores de mentira. Peores de mentira. Imagínese usted cómo era. Y si usted era lascivo, lujurioso, fornicario y deja de buscar a Dios, 7 espíritus de cada pecado le vienen, porque vienen 7 espíritus peores. O sea que las posesiones son legiones sobre una persona. Una persona sin Cristo tiene legiones. ¿Sabe qué son legiones? Cientos, millones de influencias demoníacas en su vida. ¿Escucha bien? Amén. Pero solo necesita una sola influencia para ser libre, y un solo espíritu. El Espíritu de Dios es el que es capacitado para liberar a cualquier persona de cualquier posesión, de cualquier ataque del maligno. Cuando entendemos esto, tenemos que entender la línea del mensaje de esta mañana. El Señor quiere hacer de usted un vaso donde Él pueda ministrar, donde Él pueda asentar su gobierno, donde Él pueda ejercer su gobierno. ¿Me escuchan aquí? Amén. Como hay un frío por allá, frío, no se me duerme, frío arrulla. Y cuando Dios quiere establecer su gobierno en usted, y usted está viniendo al culto, por ejemplo Dani, Don Oscar, Doña Cristina, no hay nada que se lo impida. ¿Me escuchó bien? Lo único que le impide a Dios que establezca el gobierno en usted, y que desde ahí el Señor tenga el centro de operaciones de Él, desde usted, es usted mismo. Porque usted a veces saca a Dios y mete al diablo. Diga, hay poder en Jesús. Usted a veces saca a Dios y mete al diablo. Pero el Señor ha querido establecer su casa. Corintios dice que somos la casa de Dios espiritual, morada de Dios en el Espíritu. Usted no se siente privilegiado.
Con razón el evangelio es tan exigente. Algunos no quieren que se les exija, pero el evangelio es tan exigente porque Dios quiere su casa hermosa. Amén. Purificada, limpia, adornada. Esa casa la quiere perfecta. Por eso Dios establece su reino sobre nosotros. Aleluya. Y cuando nosotros entendemos esto, decimos: soy casa de Dios. Somos casa de Dios. Dígalo conmigo: somos casa de Dios. Somos casa de Dios. ¿Sí es casa de Dios? Amén. ¿Cómo le parece la que hago yo por allá un día? Me voy por allá, tenía como un mes de bautizado. Un mesecito de bautizado. Año 92. Había acabado de salir del colegio. Mucho tiempo ese tiempo. Y había acabado de salir del colegio y me invitaron dizque a una fiesta de egresados. Y yo fui y le dije: pastor, me invitaron a una fiesta de egresados. Y yo: no voy a seguir por allá. Normal, pastor, es que yo no voy a hacer nada malo. No, hermano, es que las influencias, lo que yo le estoy diciendo hoy, el que se junta con mentirosos se vuelve mentiroso. Digamos como mi abuelita: el que entre la miel anda y el que anda en una pesebrera se le pega, no digo. Cuando usted anda con inconversos, usted no sabe lo que le transmiten los inconversos. Cuando usted anda con impíos, usted no sabe lo que le transmiten los impíos. Yo: pastor, relájese que yo voy y más tarde a las 9:30 estoy en la casa. Tenía un mes de bautizado, hermano. Y me voy para esa fiesta y bueno, todos me saludaron, hicimos una presentación, conversamos, en que estábamos, todo esto, ¿no? Que como Wilmer fue un muy buen líder, le tenemos una sorpresa, que no sé qué, que le debemos muchos favores, que yo me sentía halagado. Ya venía la recompensa, ¿sí? De todos estos vividores, ¿sí? Y yo todo contento cuando: sí, Señor, me taparon los ojos y me llevaron de la mano con un lazarillo. Cuando abrí los ojos, había 4 compañeras ahí. Yo abrí los ojos y me empezaron a temblar las rodillas. Yo: Dios mío, ¿qué me están haciendo? ¿Por qué me trajeron aquí? Y mi carne decía: quédese, relájese. Y el diablo como que lo soba a uno. Y yo quería dar un paso y me sentía como si algo me hubiera pegado en concreto en el suelo. Y aparte de eso, me tenían los muchachos cogidos de la mano, me amarraron las manos por la fuerza y me metieron el chorro, ¿verdad? A mí no me gustaba casi el chorro. Pero me gustaba el whisky, la cerveza, el brandy. Y vea, créame que eso no me entró maluco. El diablo me estaba acomodando. Cuando yo dije: bueno, suélteme pues, yo me relajo, tranquilo. Y empezaron a molestar, hermano, cuando me dio por invocar el nombre de Dios. Dios mío, ayúdame a salir de aquí. Bueno, hermano, invoqué el nombre de Jesús. Y me tocó empujar a una mujer de esas en pueblo allá. Pero yo sentí el quemón aquí 8 días, en que ella estaba rozándome. 8 días sentía eso aquí.
de la influencia demoníaca en el mundo. Yo salí como pude, hermanos, y hasta el sol de hoy no he vuelto a ninguna fiesta de bachilleres. ¿Usted sabe qué perturbación hubo en mí? Hubo varios meses perturbado aquí, varios meses tratando de claudicar, porque es que el que es de Dios tiene que definir su vida. O usted es casa de Dios o es casa de Belial. ¿Me escucha bien? Amén. O usted es casa de Dios o casa del diablo. No es que mi familia, con mucho respeto a todos, hermano, si su familia no está en la iglesia, es del otro. ¿O no? Nosotros queremos mucho la familia, y la familia es imperativa en el país, en el núcleo de la sociedad y todo eso. La familia como tal. Pero cuando mi familia me lleva cautivo a la ley del pecado y me enseña lo malo y me enseña las prácticas mundanas y las prácticas diabólicas, la familia no puede trascender por encima de Jesucristo. Amén. Jesucristo trasciende por encima de todo. La Biblia dice que Él se montó sobre los cielos y por encima de los cielos para llenarlo todo. Amén. Para que no hubiese duda de que Él es el que gobierna, Él es el soberano del universo. Y cuando entendemos esto, yo no puedo apoltronarme a ver a mi familia beber, bailar y fornicar y quedarme ahí. Esos demonios se pegan. Y el que se mantiene en esas fiestas acolillando su familia, esas personas no son de Dios. Así le duele, así quiera creer usted que yo soy fanático o que yo echo cantaleta, esas personas no son de Dios. O usted es de Dios o el otro es de Dios. Pero cuando hablamos del Espíritu Santo, no podemos, como dice Efesios capítulo 6, no podemos servir con ellos, no podemos andar con ellos, no podemos hacer lo mismo que ellos, porque el Dios de ellos es el otro. El Dios nuestro, ¿quién es? Jesús. Él no anda en el pecado, Él no anda en los placeres mundanos, Él no anda en la lujuria. Y Él quiere que usted ande en Él. Por eso nos entregó su Espíritu Santo. Que es que mi hermano, desde que se convirtió al Evangelio, cambió con nosotros. Tiene que cambiar. Porque es que sus prácticas son diferentes, su piedad es diferente, su forma de vida es diferente. Está tratando de alcanzar la vida eterna, está aspirando a la eternidad. A un católico nunca le enseñan la vida eterna. Y ese es caso del pastor trinitario que le enseña a sus seguidores que hay una eternidad, que Cristo viene, que se preparen en santidad, ¿no? Viva como quieran. Pero la iglesia del Señor tiene que andar en lo primero. Conocemos a un Dios santo, por lo tanto sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y el que nos enseña la santidad es el Espíritu Santo, que es santo. Amén, amén. Si nosotros definimos eso hoy, nos quedaría muy claro. No andéis como los otros mortales que no tienen esperanza. Andad como es digno de vuestra vocación. ¿Usted sabe qué es lo que ha representado? Que mi familia me tenga respeto y reconozca mi autoridad y reconozca mi fidelidad. Que yo nunca he andado con ellos en mundanalidades, nunca les he acolillado nada de esto. Pero cuando usted deja, esas influencias son tan fuertes que se pegan a usted. Vale, a hablar algo. Las influencias demoníacas son tan fuertes que usted le pone la mano a una persona que tenga problemas de homosexualismo, le impone las manos sobre él, y si usted no está bien firme, le perturba la mente en la noche o al otro día los demonios, los espíritus de homosexualismo.
son tan fuertes, la influencia demoníaca, que usted no alcanza a discernir eso. Por eso cuando usted se acerca a una persona, usted no sabe qué hay. Pero si usted es del Espíritu de Dios, si usted es casa de Dios en el Espíritu, usted tiene que haber un discernimiento, decir, el Espíritu de Dios, ¿qué me está diciendo? ¿Quién hay al lado mío? Yo estaba estudiando en un lugar y yo sentí el espíritu de muerte en un hombre. Estaba sentado allí y cuando alguien se acercó a saludar, yo sentí que ese hombre era un asesino. Y sentí por el espíritu, sentí esa influencia tan pesada, sentí como una oscuridad. Y dije, este hombre es un asesino. Nadie necesitó decírmelo. Porque cuando usted anda en las cosas de Dios, las cosas de Dios le permiten discernir las cosas físicas. Romanos capítulo 1, 18, donde empezamos el tema, el apóstol Pablo le dice a los romanos, las cosas hechas son las que hacen que el hombre se dé cuenta que Dios existe. Porque el mundo fue hecho por Dios y el hombre conoce a Dios por medio de las cosas hechas, de modo que el hombre no tiene excusa. Pero una cosa es que el hombre conozca las cosas que Dios hizo y otra cosa es que no le obedezca. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Su eterno poder y deidad se hace claramente visible por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La gente de afuera no tiene excusa para condenarse. Pero luego se revela a nosotros. Nosotros sí conocemos quién es nuestro Dios. Amén. Y qué hay en medio de nosotros. Amén, amén. El Espíritu Santo que está en medio de nosotros es el que nos debe regir una vida cristiana íntegra, una vida cristiana completa, una vida cristiana santa. Pero cuando usted no discierne eso, usted entra en conflicto por cualquier tontería. Usted se contamina por cualquier tontería. Usted se relaciona con cualquier persona por pena, por vergüenza. Ay, es que es mi amigo. Es que es mi amiga. Vea eso, amigo. Ni el ratón del queso, porque él lo come. Ninguna persona que te enseñe vicios, que te enseñe maldad, que te acostumbres a vivir con él en maldad, que sea una persona que vive en maldad, en pecado, es buena para ti. Hermano, entonces ¿cómo hacemos para vivir en el mundo? Esto está lleno, plagado. Claro, pero el Señor dijo, andemos en el mundo, pero no vivamos conforme a las cosas del mundo, porque el mundo pasa. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Para siempre. ¿Cuántos quieren permanecer para siempre? Yo quiero permanecer para siempre. ¿Por qué? Porque Dios me ha llamado a permanecer para siempre. Cuando usted conoce a este Dios, sí, es complicado ser cristiano, no es complicado. Porque el Señor ayuda a nuestra debilidad. Una señora me decía, pastor, y entonces las faldas y todo esto que tengo que dejar todo lo que yo he visto. Y yo, no hay nada. Porque es que Él le ayuda a usted a entender. Y hasta que Él no le ayude y le permita discernir lo bueno y lo malo, usted esté ahí, pero venga a la iglesia. El Señor hace la obra. Amén, amén. El que empezó la buena obra en vosotros, que la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día. ¿Cuándo es el día de Jesucristo? Cuando Él venga, lo posible. Hasta que vengan las nubes por su iglesia. Amén. Pero cuando usted dice, ay, pastor, ¿yo cómo hago? Y no, tranquilo. Primero, la fe viene por el oír. Amén. ¿El oír qué? La palabra.
Luego viene el creer. Después del creer viene el arrepentirse. Después del arrepentirse viene el convertirse. Y para esos pasos hay varios tiempos. Pero cuando alguien, hermano, no entiende las cosas que Dios le está planteando, la Biblia dice muy claramente que esa persona está sometida al espíritu del anticristo. Es complicado. ¿Hay algún creyente bautizado en el nombre de Jesús que está sometido al espíritu del anticristo? ¿No? ¿Alguien es mentiroso? El mentiroso está sometido al espíritu del anticristo. ¿Alguien practica el pecado? Pues hablo con los bautizados en el nombre de Jesús. Está sometido al espíritu del anticristo porque el enemigo hace las cosas en contra de Cristo. ¿Quién es el anticristo? El que hace todo en contra de Cristo. Mira lo que dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Lo primero que hace el anticristo es confundir la doctrina. Por eso hay tantas doctrinas. Pero nosotros tenemos la doctrina de apóstoles y profetas. Amén. ¿Cuál es la doctrina de apóstoles y profetas? La doctrina de los profetas, la doctrina de Moisés, de Deuteronomio 6:4, la doctrina del Génesis. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Amén. ¿Cierto? Y conoceré mi nombre, que yo soy, y uno es mi nombre. Yo solo estoy en el cielo. Esa es la doctrina de apóstoles y profetas. Los apóstoles conocieron que Jesús era Dios. El espíritu del anticristo primero confunde la doctrina y luego confunde la santidad, la moral, los principios éticos y morales del cristiano. Si la doctrina está confundida, todo está confundido. Pero si la doctrina está fuerte, la doctrina está plena, está perpleja, alguien la conoce, esa persona se va dejando guiar por la palabra, y a través del tiempo va cambiando lo que necesita cambiar, porque el Espíritu Santo lo lleva allá a que cambie lo que tiene que cambiar. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. ¿Cuántos odian a alguna persona por ahí? ¿Ah? ¿Alguien odia a alguien por ahí? Si usted odia a alguien, dice: ay, es que lo veo, lo masco y no me lo trago, lo mastico y no me lo trago. Esa persona no es de Dios. Que yo lo veo y se me revuelve todo. De pronto cree que es un alcacerse. Lo ve del tamaño. Pero cuando usted conoce que usted tiene a Dios en su corazón, Dios es amor. Amén. Y si Dios es amor, Dios le da a usted ese poder para que usted aprenda a perdonar y aprenda a sanar por dentro. Amén. La doctrina se la enseñó el Espíritu Santo, ¿no? Y el amor de Dios. La Biblia dice que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Amén. ¿Sobrepasa qué? Todo entendimiento. ¿Sobrepasa qué? Todo entendimiento. Pastor, es que esa persona me hizo mucho daño cuando era pequeño. Sobrepasa. Pastor, es que esa amiga, sobrepasa. Es que mi amigo, sobrepasa. Es que mi tía, es que mi papá, sobrepasa. El que no ama no ha conocido a Dios, porque el amor de Dios nos constriñe. ¿Qué es constreñir? El amor de Dios te aprieta, te muele. Y cuando te muele, tú no puedes decir no.
Tú puedes decir, así como mi Dios me perdonó, yo voy a perdonar. Así como mi Dios me amó, yo voy a amar. Así como mi Dios me amó, yo voy a cambiar mi pensamiento. Así como mi Dios me amó, yo voy a cambiar mi perspectiva de las cosas. Pero cuando alguien no entiende eso, Dios está actuando en la vida del hombre y dice, yo hago todo pero menos aquello. Bueno, haga todo pero menos aquello. Pastor, dígame qué hago, pero yo hago todo. Pero esa cosa que usted me está diciendo, no. Dejemos eso de último. No, dejémoslo de último. Conozca a Dios, conozca su palabra, venga a los cultos, adore. Deje eso de último. Que lo que el Señor necesita hacer en usted, lo hace. Yo le digo al mono allá, al que está detrás de su oveja, así como viene el culto, venga. Que un día eso el Señor lo coge y lo constriñe, lo machaca, lo vuelve. Y ese hombre tiene que decir un día, Dios me tocó, y cuando Él me tocó, mi vida cambió. Aprendí de Él, me transformó y me quebrantó mi orgullo, mi soberbia, me quebrantó todo lo que era. Y Él hace lo que quiera con quien quiera que está en su iglesia. Aleluya. En esto consiste el amor, no en que nos hayamos, no en que hayamos, en que nosotros amamos a Dios, sino en que Él nos amó primero. ¿Sí escucha bien? De tal magnitud amó Dios al mundo. Si Dios nos ama, amado, amémonos también nosotros. Pero si tú amas a tu hermano que te quiere, que te da cositas, nada haces. Tienes que amar es al que te odia. Amén. ¿Cuántos creen que el pastor es ladrón? Por allá todo el mundo dice que yo soy ladrón. ¿Cuántos creen que el pastor se acuesta con la hermana antes de casarse? Por ahí hay algunos que dicen eso. Tengo razones para odiar o no, pero no. Hay que amar a los que nos bendicen. Amén. Bendecid y no maldigáis. Porque si se ama al que se quiere, gloria, pero si se ama a aquel que no nos ama, si se ama a aquel que nos odia, esa es la voluntad de Dios. Nosotros todos éramos enemigos de Dios. Dios no tenía razón para amarnos, porque estábamos llenos de delitos y pecados, ajenos de la ciudadanía de Dios, de las promesas, blasfemos, necios, desleales, sin afecto natural. Deshonrábamos a Dios y a los padres, pero Dios, que es bendito en misericordia, con su gran amor con que nos amó, vino desde el cielo y se hizo carne por amor, para que usted en esta mañana reconsidere lo que hay en su corazón y diga: yo perdono porque Él me perdonó, y yo amo porque Él me amó, y todo el que me haya ofendido yo lo voy a perdonar. No importa el pasado que haya, mi corazón va a sanar porque Él me amó primero. ¿Cuántos sienten el amor de Dios en esta mañana? Oh Santo, oh aleluya. El amor de Dios es uno de los frutos más fuertes del Espíritu Santo. Por eso entonces andamos en la sana doctrina, ¿cierto? Somos morada de Dios en el Espíritu. Nos ha dado su amor. ¿Cuántos tienen su amor? Amén. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Amén.
Y aquí hay hermanitas groseras, hermanitos groseros, contestones. Eso no tienen amor. Groseros, irreverentes, que tratan mal a cualquiera. ¿Qué culpa tiene el otro que usted tenga un dolor de cabeza? Que usted no tenga para pagar servicios o que no tenga paz en su casa. Nadie tiene culpa. Muestra el amor de Dios. Inclusive hay gente todavía que viene acá y dice: hermano, la gente allá no es tan amable. Nos falta amor. Pero cuando el amor de Dios se vuelve como un don, un fruto de la vida misma. Un muchacho en la mayorista se iba y tomaba los tragos y venía y le pegaba a mi hermano. Mi hermano era creyente. Y dijo: y era malo, el hombre era malo. Voy a traer una granada y voy a desaparecer a todos los evangélicos que hayan por aquí. Y mostraba la granada. Y cuando nosotros hacíamos culto ahí afuera, yo estaba apenas simpatizando. Él venía y le pegaba a mi hermano y me empujaba y le tiraba. Y un día el hombre llegó y se le acercó a mi hermano y dijo: oíste, vos ¿por qué sos así? Porque soy como, yo te pego, te tiro, te pego con tomates, me burlo de vos, te daño el culto y vos seguís saludándome, viéndome. ¿Qué te pasa? ¿Vos sos bobo o qué? ¿Vos sos loco? Y él le dijo: lo que pasa es que lo que era yo en otro tiempo, así es usted. Pero él dice: me metió un amor tan grande que usted puede hacer lo que quiera y yo no le voy a hacer daño. Y ese hombre rompió en llanto. Dijo: yo tengo el corazón vacío, dame ese amor. Y mi hermano empezó a hablarle de Cristo. Y cuando empezó a hablarle, yo no conocía este amor. Yo no conocía que Dios existía. Porque el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Amén. El Espíritu de Dios nos ha traído su amor. Y cuando nos trae su amor, nos da la capacidad de soportar, de tolerar, de ser paciente, nos da la capacidad de perdonar al otro sin importar que nos haya hecho. Y algún día ese amor se va a ver reflejado en ti. Cuando pases por alto todas las cosas que te hagan del pasado y del presente y digas: el Espíritu de Dios me trajo el amor de Dios a mi vida. Y cuando el amor de Dios llegó a mi vida, me dio la capacidad de tener unos brazos grandes para amar al que me odia, para amar al que me hace daño, para amar al que me hace cosas malas, para amar a mi prójimo. ¿Por qué? Porque yo no puedo amar si no tengo el amor de Dios. Pero yo amo porque Dios me amó primero, y porque Él me amó primero, vino a enseñarme lo que es el verdadero amor. A los pocos días ese hombre se convirtió y todo el mundo estaba impresionado. Pero no le hablaron de la salvación, no le hablaron de la venida de Cristo, no le hablaron de la condenación. Solo fue un reflejo del amor de Dios que había en alguien. En esta mañana tu familia se puede estar perdiendo porque tú tal vez odias, porque tú no has sanado en tu corazón, porque tú te pegas de muchas tonterías. Pero el Espíritu de Dios está aquí en esta mañana, dándonos su amor y mostrándonos su amor. Nuestro Dios nos ha dado su amor para con nosotros, el que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús está aquí. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo
es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró también, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Lo único que evita que usted no venza al mundo es que usted no tiene suficiente amor. Pero después del apóstol Juan hablar del amor, dice: porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Después de usted amar a su enemigo, ya no hay nada que hacer. Ya. Eso es lo más duro que hay. Me hizo daño el pasado, todo esto. Ame a su enemigo. Apriétese los dientes con un pañuelo. Diga: ¿cómo voy a amar a aquel que me ha hecho tanto daño? Y viene la fragancia del cielo y te dice: yo te amé cuando tú me crucificaste en la cruz del Calvario. No tenía razones para amarte, pero el amor de Dios se despegó desde el cielo, vino a la tierra, y ese amor se representó en Jesucristo y murió en la cruz del Calvario. Por eso le dijo a Pedro: me eres tropiezo, apártate de mí, porque voy a morir por cada uno de ellos. Yo los amo aunque ellos no lo sepan, yo los amo aunque ellos me estén condenando, yo los amo aunque ellos hagan transgresión, yo los amo. De tal manera amó Dios al mundo. Usted sabe qué fue lo que le dio la victoria a Jesús en la cruz. Lo que le dio la victoria fue el amor. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. El Espíritu de Dios nos ha enseñado el amor de Dios aquí en esta iglesia. Ama a tu enemigo, ama a tu hermano, ama a tu esposo, ama a tu esposa, ama a tus hijos, ama a Dios. Sí, Señor. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo en esta mañana? El que vence al mundo es aquel que tiene el amor de Dios. Capítulo 4, verso 19. Nosotros amamos a Dios porque Él nos enseñó a amar. Él nos amó primero. Todo esto nos lo ha enseñado el Espíritu Santo. Todo esto nos lo ha traído el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a dar un carácter hoy de paciencia, de amor. Te va a dar un carácter diferente al de Pedro. No puedes amar hoy y odiar mañana. No puedes invocar a Dios e invocar al diablo mañana. Por eso ese carácter tiene que forjarse a través de la palabra. El Espíritu Santo fue dado para poder, y ese poder nos da poder de poder. ¿Me escuchó bien? Amén. Recibiréis poder, fue dado para poder, y ese poder nos da poder, o sea, nos faculta de poder. Y cuando usted tiene el Espíritu Santo, no hay necesidad de reflejarlo hablando en lenguas. Amén. Es su vida propia, su comportamiento, su caminar, sus acciones, su forma de vivir la que hace que se refleje el Espíritu de Dios en su vida. Amén. Si alguno, hermano, en esta mañana sabe el carácter del Espíritu Santo, es la iglesia. La iglesia sabe qué es lo que necesita para seguir avanzando. Es lo que necesita para permanecer. Y escúchame bien: si alguno que ha nacido de Dios practica el pecado, no es de Dios. Pero si el que es de Dios se guarda, el maligno no le toca. Sabemos que el mundo entero está bajo el maligno, pero nosotros no.
Nosotros estamos bajo la soberanía de Dios. Alguien me dice, pastor, yo fallé, yo me dio una ira, tuve una mentira, pero yo trato de vivir para Dios. Yo digo, gloria a Dios. Amén. Eso es lo que necesitamos. Pero alguien que se derriba, se revuelca en el pecado, que lo vea, el enemigo lo jala como cuerdas. Usted está en su casa y el enemigo lo jala para que se vaya a fornicar, a beber, a hacer lo malo. Y las puertas del diablo, esas influencias, lo quieren sacar de la iglesia, lo quieren sacar de la relación con Dios. Pero usted tiene que cortar eso y dígalo públicamente en su casa, donde quiera que esté: este cuerpo es de Dios, porque Dios me ha creado como morada de Dios en el Espíritu, para que el Espíritu de Dios habite en mí. Compruébalo. ¿A quién le hace falta mentiras? ¿Por qué estamos aquí? ¿A quién le hace falta consumir drogas? ¿A quién le hace falta beber? ¿A quién le hace falta fornicar por allá afuera con la gente de la calle? ¿A quién le hace falta pelear? No se deje engañar del diablo. Todo eso lo mete el diablo. Y usted empieza a sentir como estrés, como angustia. Y usted, ay, ¿qué hago? Y usted empieza, porque el enemigo lo está jalando con una influencia fuerte. Pero mientras que el enemigo lo jala con una influencia fuerte, el Señor lo trae con cuerdas de amor. Amén. Le extiende su manto de misericordia. No te vayas, quédate conmigo. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y está bueno Dios. Aleluya. Yo amo a este Dios. Que si tú decides irte por allá un día, Él te acompaña hasta allá. Y donde estás haciendo lo malo, se mete en tu conciencia y te dice: no lo hagas. Y vuelve y te dice: no lo hagas. Y aunque lo hagas, al otro día madruga diciéndote: ¿por qué lo hiciste? Pero si vas a la iglesia, yo te perdono, te restauro, pero no lo vuelvas a hacer, porque Él es bueno. ¡Aleluya! Y para siempre su misericordia. Póngase de pie. ¿Cuántos quieren ser gobernados por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo? Todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y todos los que son guiados por la palabra de Dios, estos son hijos de Dios. Pero aquel que no es guiado verdaderamente por el Espíritu de Dios, practica el pecado y se inunda en el pecado. Pero en esta mañana sometamos nuestro carácter, nuestro orgullo, nuestras relaciones interpersonales, nuestra familia. Y si alguien quiere venir al altar en esta mañana, aquí está Jesús. Él puede hacer algo en tu vida, porque Él te está organizando para hacer casa de Dios en el Espíritu, para hacer morada de Dios. Si quieres que Jesús habite en ti, no te desconectes de Él. Búscalo de una medida extraordinaria, búscalo insaciablemente. No hay autosuficiencia. Tú no te puedes hablar a ti mismo, ni alimentar a ti mismo, ni fortalecer a ti mismo. Ven a Jesús en esta mañana, Él puede hacerlo. Ven a Jesús en esta mañana, Él puede llenarte de amor y de misericordia.